Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces damos inicio con cuántos se han conectado hasta el momento. Perfecto, 15, alrededor de 15, 14 estudiantes. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces con esta fase número 3, que corresponde a la validación del modelo de negocio. ¿Listo? Reiterarles, muchachos, que el profe Fernando va a estar de apoyo, nos va a acompañar en esta webconferencia, nos va a apoyar en cuanto a las inquietudes que se vayan presentando pues, a lo largo de esta introducción que vamos a realizar a esta tercera fase. ¿Listo? Entonces, cualquier duda o inquietud, por favor, la direccionamos hacia el chat de Teams para que el profe Fernando lo vaya, pues vayamos despejando esas dudas que se vayan presentando. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a iniciar, chicos, haciendo como... Qué pena con ustedes. Se me activó el audio. Bueno, vamos entonces a hacer, como les decía, una breve introducción. Vamos a brindarles a ustedes una... Espérenme un segundo, que esto se está como activando. Es que bueno, el material de apoyo tiene unos audios que nos apoyan el contenido, ¿listo? Bueno, vamos entonces a hablar acerca de los prototipos, muchachos. Es muy importante que nosotros conozcamos y definamos entonces qué es un prototipo, ¿sí? Reitero, en esta fase número 3 nosotros o ustedes van a desarrollar o van a llevar, digamos, en contexto a la idea de negocio que ustedes han definido en la fase anterior, ¿listo? Es decir, que con base a nuestra idea de negocio, nuestra innovación que hemos identificado en la tarea anterior, vamos a trabajar esta fase. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a desarrollar un prototipo. ¿Listo? Entonces, el tema que traemos el día de hoy es acerca de los prototipos, contextualizarlos un poco acerca de ese tema que es importante dentro del desarrollo de la innovación. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poco, contextualizar un poco en cuanto a su definición y tipos, su evaluación, su caracterización y por supuesto la propuesta de valor que debe reflejar el prototipo, ¿listo? Y que nos lleva a desarrollar nuestra innovación, ¿listo? Y finalmente, pues vamos a explicar brevemente la guía de actividades, ¿sí? Que pues de alguna forma esperamos que ustedes hayan leído previamente y hayan traído pues las inquietudes que tengan. Sin embargo, pues si no es el caso, pues aquí las vamos a resolver a medida que vamos avanzando y explicando esa guía de actividades. ¿Listo? Bueno, espérenme un segundito. Se me activa, les voy a ofrecer excusas porque se me activa el audio acá. Entonces, perdonen esa partecita, muchachos. Bueno, entonces vamos a mirar cómo hacer un prototipo innovador. ¿Listo? Entonces resulta que el prototipo innovador, ¿sí? Básicamente tenemos que partir de la definición del prototipo. Espérenme un segundito, muchachos. ¿Me confirman si están escuchando el audio, el audio que está incrustado en la diapositiva? ¿Sí lo alcanzan a escuchar o no? No. Ah, ok, perfecto. Entonces regálenme un segundito. Yo hago la configuración aquí rápidamente. Entonces más bien se los voy a dejar como apoyo, ¿listo? Para que ustedes con la presentación puedan apoyarse en estos audios. Listo. Para que no nos quite como tiempo. Bueno, listo, con eso ya terminamos. Listo, entonces vamos acá a definir el concepto de prototipo. Muy bien, ahora sí. Listo, entonces muchachos, definamos el concepto de prototipo. Resulta que el prototipo es un modelo, digamos, es un modelo referencia, ¿sí? Que está en proceso, no es algo definitivo porque básicamente lo que pretendemos es ir ajustando ese prototipo o esa idea de innovación que hemos planteado, ¿sí? Entonces,
lo que buscamos prácticamente es experimentar, ¿sí? Experimentar en un mercado el comportamiento de ese mercado y asimismo analizar las diferentes variables que puedan incluirse y así perfeccionar esa idea de negocio, ¿sí? Entonces es un prototipo, como su nombre lo indica, que nos va a generar a nosotros, ¿cierto? Esa evaluación constante de nuestra idea de negocio, ¿listo? Se puede presentar como un producto, como un servicio, ¿sí? Es decir, en la mayoría, por ejemplo, de los trabajos que ya he revisado, ¿sí? Digamos, esa innovación se refiere ya sea a un producto tangible o un producto intangible como un servicio, ¿listo? Entonces nosotros podemos reflejar ese prototipo, ¿sí? Con base a nuestra idea de negocio. Puede ser un proceso, inclusive puede ser un modelo de negocio, ¿listo? Entonces, de esa manera nosotros pues vamos a definir, a ir definiendo en este proceso de desarrollo de innovación unas características técnicas, un diseño, ¿sí? Una funcionalidad que le vamos a ir dando, ¿sí? A esa idea de negocio a través del prototipo, ¿listo? Entonces, básicamente nosotros eso es lo que queremos a través del desarrollo de este elemento que es muy importante dentro del proceso de innovación, ¿listo? Bueno, ¿para qué desarrollamos un prototipo? Hay 5 razones fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar pues, un prototipo, o por qué o para qué desarrollamos un prototipo. Entonces, dentro de este proceso de innovación encontramos 5 razones importantes. La primera es para generar nuestra idea de negocio, ¿listo? O sea, necesitamos nosotros inicialmente conocer nuestra idea de negocio y nosotros vamos a idear un prototipo para darla a conocer, para dar a conocer nuestra idea de negocio, llámese un producto, llámese un servicio, un proceso o un modelo de negocio, ¿listo? Y que por supuesto sea factible lanzar al mercado, ¿listo? Entonces en esta primera fase de ideación nosotros vamos a crear un prototipo para dar a conocer esa idea de negocio que está en mente, ¿listo? Segunda razón, y es para conocer el comportamiento del mercado, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros entramos como en una fase de evaluación. El desarrollo del prototipo es una fase netamente de evaluación porque nosotros vamos a analizar los diferentes contextos y variables que van a entrar a ser parte de nuestra idea de negocio, ¿listo? Entonces, como segunda razón importante es conocer el comportamiento del mercado, ¿listo? Y con base a este comportamiento del mercado, pues vamos a obtener una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a analizar la respuesta de ese mercado objetivo y con base a eso pues vamos a ir haciendo los ajustes a nuestra idea de negocio a través del prototipo. Entonces, razón muy importante, conocer ese comportamiento y obviamente adecuarnos a ese comportamiento. ¿Listo? Tercera razón importante y es para identificar parámetros técnicos, es decir, para identificar cuáles serán las características que yo voy a incluir en mi producto, ¿listo? O en mi servicio, en su defecto, ¿listo? Entonces, importante definir esas características que de alguna forma van a ser parte del prototipo y que se tienen que ajustar a la necesidad o a la resolución de la problemática que hemos identificado, ¿listo? También desarrollamos un prototipo para conocer los beneficios, las ventajas y las fortalezas de la innovación en un contexto real, ¿sí? Entonces viene una fase como de prueba en donde nosotros a través del prototipo pues vamos a conocer no únicamente digamos las falencias, sino que también resaltar las ventajas que tenemos en cuanto a ese prototipo y potencializar esas fortalezas que hemos identificado, ¿sí? Y que pues obviamente en un contexto real pues ya damos por seguro que van a ser realmente beneficios que van a aportar a nuestra propuesta de valor. ¿Listo? Y finalmente viene otra razón y es para medir el resultado de la innovación. Entonces viene aquí un parámetro o un indicador que nos va a mostrar, bueno, cómo estábamos con el prototipo inicial y cómo hemos avanzado a nuestro prototipo final. Y entonces podemos hacer una consolidación, ¿sí? De todo lo que hemos involucrado, de todo lo que hemos mejorado a lo largo del desarrollo de esta innovación, ¿listo? A través del prototipo. Entonces también nos sirve para medir el resultado, ¿sí? De lo que hemos planteado inicialmente a lo que hemos logrado finalmente, ¿listo? Entonces, una razón más para desarrollar un prototipo, ¿listo? Bueno, les voy a mostrar aquí los tipos de prototipos que podemos encontrar. Regálame un segundito.
que podemos encontrar, ¿sí? Son muchos los tipos de prototipos realmente que podemos estudiar, analizar, desarrollar, pero quiero mencionarles como tres principales, ¿listo? Tenemos un prototipo de inspiración. Estos prototipos de inspiración de alguna forma desarrollan un primer bosquejo, llamémoslo así como un primer paso para lograr de alguna forma contener en un producto o en un servicio, ¿cierto? Las características iniciales que pretendemos nosotros incluir en nuestra idea de negocio. ¿Listo? Entonces, hablamos de inspiración porque de alguna forma no están bien elaborados, no son bien sofisticados, pero pues sí es un primer paso para nosotros mostrar nuestra idea de negocio. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las maquetas que se emplean en proyectos de constructoras, ¿sí? Y que es un bosquejo muy elemental, muy sencillo, ¿sí? Y pues prácticamente nos muestra un proyecto, ¿listo? También tenemos aquí, por ejemplo, los juegos de rol. ¿Listo? Dentro de los prototipos de inspiración vamos a encontrar, por ejemplo, un contexto real y en ese contexto real nosotros nos vamos a desenvolver asumiendo un rol cada uno, ¿sí? Entonces son varias las formas que tenemos nosotros de representar ese contexto real y de irnos ajustando a la situación que se va presentando, ¿listo? Entonces, estos de inspiración, muchachos, pues básicamente son prototipos muy elementales. Son el primer paso que vamos a dar en el desarrollo de nuestra idea de negocio, ¿listo? Vienen los prototipos de evolución, ¿sí? Es otro tipo, digamos, de una forma mucho más estructurada, define prácticamente una estructura, ¿sí? Mucho más fuerte, digámoslo en ese sentido, y requieren de mayor tiempo, ¿sí? Son más elaborados, son más estructurados y por lo tanto necesitamos de más tiempo para elaborarlos, de más recursos, ¿sí? Para su fabricación, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este tipo de prototipo? ¿Sí? Pues que nos muestre, o sea, el avance que vamos a desarrollar nos muestre sus funcionalidades, o sea, vaya un poco más allá como de la estructura básica, sino que ya nos muestre cómo va a funcionar nuestra idea de negocio, ¿sí? Cuáles serán las ventajas frente a la satisfacción de esas necesidades o a la solución de la problemática que hemos identificado. Entonces, en este tipo de prototipos nosotros vamos a poner en prueba, ¿sí? En condiciones reales de operación, ¿sí? Esa idea de negocio, ¿listo? ¿Cuál es el propósito? Identificar las falencias, ¿sí? A diferencia del otro, solo estamos mostrando. En la evolución ya estamos poniendo en funcionamiento, poniendo en marcha para identificar las falencias que pueda traer esa idea de negocio, ¿listo? Y recuerden que cuando nosotros identificamos falencias, pues empezamos a encontrar oportunidades de mejora. Por eso les decía que dentro del desarrollo del prototipo, pues lo importante es que estamos en una fase de evaluación continua, ¿sí? Y pues que implica cambios y los cambios, pues obviamente las mejoras implican cambios. Entonces, es para esto el desarrollo de estos prototipos de evolución, ¿listo? Entonces, con esto, ¿qué pretendemos? Reducir la tasa de falencias o de fallas que pueda tener nuestra idea de negocio, ¿listo? Por ejemplo, aquí podemos nosotros referenciar una idea de negocio que tenga que ver con una aplicación, ¿sí? Entonces, ustedes bien lo saben que hay aplicaciones que entran al mercado en un periodo de prueba. Y durante ese periodo de prueba, pues se van ajustando ciertas características, ciertas funcionalidades para que el producto pues ya cumpla con, digamos, en su totalidad con todas las necesidades que nos está pues de alguna forma demandando ese mercado, ¿listo? Entonces entran como en ese periodo de prueba en cuanto a su funcionalidad, ¿listo? Tenemos también las impresiones en 3D y también cabe mencionar el modelo Canvas, ¿listo? Que es uno de los temas que también vamos a desarrollar a través de este tipo de prototipos, ¿listo? El modelo Canvas pues es parte de su investigación, ¿sí? Pero pues básicamente nos muestra como un mapa de nuestra idea de negocio, ¿listo? Está apoyado con una plantilla en donde está de alguna forma incluido 9 factores que vamos a tener que considerar a la hora de plantear nuestra idea de negocio. ¿Listo? Entonces, el modelo Canvas se presenta como el Business Canvas o el Lean Canvas. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la tarea que también vamos a desarrollar, pero que nos muestra de forma muy detallada nuestra idea de negocio. ¿Listo? Que vamos a poner en marcha. Y bueno, vienen los prototipos de validación. Esos prototipos de validación
ponen a prueba en gran mayoría la utilidad de la tecnología, ¿sí? Qué tan viables somos tecnológicamente, los llevamos como a un contexto real, ¿sí? Lo llevamos al mercado, nuestro prototipo, y lo que evaluamos es en términos de tecnología, términos técnicos sobre todo, entre otras variables. Entonces aquí cabe mencionar que se debe desarrollar un estudio de factibilidad, lo que conocemos como estudio de viabilidad, en donde vamos a poner de alguna forma en contexto varios frentes en cuanto a viabilidad se refiere. Entonces estudiamos nuestra viabilidad técnica, nuestra viabilidad financiera, operacional, nuestra viabilidad en cuanto a mercadeo, ¿sí? Para poder entonces asumir esa situación de alguna forma y tener esa claridad en cuanto a ese comportamiento en esos términos. ¿Listo? Entonces tenemos este tipo de prototipos. Bien. Bien, tenemos aquí entonces la evaluación de prototipos. ¿Listo? Ya definimos lo que es el prototipo, de qué manera los podemos encontrar y ahora pues es muy importante que nosotros definamos una metodología, digamos un paso a paso que nos muestre, que nos evalúe constantemente esa idea de negocio. ¿Listo? Reitero, el desarrollo del prototipo es una constante evaluación en el proceso de desarrollo de innovación. ¿Listo? Entonces, definir una metodología para evaluar el prototipo nos va a permitir, en primera instancia, nos va a garantizar el diseño del producto. ¿Qué quiere decir esto? O del servicio. Que en esta constante evaluación, pues nosotros vamos a ir ajustando las características en cuanto a diseño y que finalmente nos garantice que ese producto o ese servicio que estamos ofreciendo en términos de diseño cumpla con esos lineamientos que nos está aportando el mercado objetivo, nuestro mercado objetivo. ¿Listo? La metodología también nos va a permitir a nosotros mejorar lo que conocemos como mejorar continuamente, lo llevamos al contexto de desarrollo del prototipo porque, reitero, estamos en esa constante, ¿sí?, de mejorar continuamente. Entonces, cada situación que logramos analizar como oportunidad de mejora la vamos a ir incluyendo y la vamos a ir ajustando a nuestro prototipo. Entonces, por eso les decía inicialmente que el prototipo es un proceso. Sí, o sea, digamos la idea de negocio está en proceso. Aún en este momento, por ejemplo, cuando ustedes definieron su idea de negocio, su innovación, entra como en la fase de evaluación, ¿sí? Porque, listo, la pensamos, la ideamos, pero no la vamos a lanzar directamente al mercado. Para eso, entonces, tenemos que pasar por este primer proceso que es desarrollar el prototipo. ¿Listo? Entonces, por eso entramos como en esa fase de mejora continua. ¿Listo? Esta evaluación también nos va a permitir entender nuestro prototipo. Si bien es cierto, ya lo identificamos, ya identificamos nuestra idea de negocio, pero no la conocemos en su totalidad. Entonces, ¿qué pretendemos? Conocer nuestro prototipo, saber cómo va a funcionar, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? O sea, cuáles son sus características o cuáles van a ser sus características e ir modelando ese prototipo. ¿Listo? Y por supuesto nos va a permitir este proceso de evaluación garantizar un lanzamiento de nuestra innovación al mercado de forma efectiva. ¿Listo? Entonces debemos pasar por este periodo de prueba para poder nosotros ya definir, ¿sí?, de forma pues ya final el modelo, la idea de negocio que pretendemos lanzar al mercado, ¿sí? Entonces, reitero, no es una cosa de que, listo, se me ocurrió la idea y ya lo voy a lanzar al mercado. No, tenemos que pasar primero por este proceso. ¿Listo? Entonces, dada esta situación, muchachos, y conocida pues la importancia eh, que tiene la evaluación de los prototipos, ¿sí? Vamos entonces a ver lo siguiente. Le pongo aquí para que no se me pase, no sé por qué se me pasa la diapositiva, creo que tiene tiempo. Bueno, evaluación de prototipos, ¿listo? Entonces, en esta evaluación de prototipos yo les voy a mencionar brevemente un paso a paso. Eso es un procedimiento que tenemos que tener en cuenta en esta fase de evaluación de nuestra idea de negocio, ¿listo? Que lo hacemos a través del prototipo. Entonces, tenemos dos fases. Tenemos la fase de validez conceptual, ¿cierto? Que es esta primer parte que ustedes ven sombreado en azul, ¿listo? Y en esta fase de validez conceptual, teóricamente nosotros vamos a concluir que esa idea de negocio es factible, es viable. ¿Listo?
Entonces, ese es como el primer paso que nosotros vamos a mirar, esta parte de validez conceptual. ¿Listo? ¿Qué hacemos en esa validez conceptual? Hacemos un análisis. Todo lo que ustedes van a ver aquí, esos breves pasos que yo les voy a comentar, son evaluaciones, ¿sí? Son procesos de evaluación justamente para ir ajustando, ¿sí?, nuestra idea de negocio. Entonces, iniciamos con un estudio de variantes. Hay un análisis de variables externas que tendremos que nosotros considerar frente a nuestra idea de negocio. ¿Listo? Posteriormente también tendremos que hacer un análisis, ¿sí?, de nuestras variables internas como organización, en caso tal de que ya la tengamos constituida, y si no, pues si la vamos a constituir. ¿Listo? Entonces entramos en ese estudio de variantes, en ese análisis de negocios frente a nuestra idea de negocio. De ahí, de ese análisis, vamos a concluir si es viable o no es viable nuestra idea de negocio. ¿Listo? Entonces, si no es viable, tenemos que volver a replantear esas variables, a replantear posiblemente la idea de negocio, ¿sí? Y volver a hacer ese proceso de análisis inicial. ¿Listo? Si de lo contrario, sí, digamos que teóricamente, conceptualmente, sí es viable, pasamos a la segunda fase, que es la validez técnica. ¿Listo? En esa fase de validez técnica, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la implementación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso, ya habiendo tenido el aval de nuestra validez conceptual, ¿cierto? Vamos a poner en marcha nuestra idea de negocio a través del prototipo, ¿sí? Entonces, implementamos, ponemos en marcha y estamos en constante evaluación, ¿sí? Entonces, aquí ya entramos técnicamente hablando, si es viable o no viable esa idea de negocio. ¿Listo? Entonces, hacemos una evaluación en cuanto a la tecnología, ¿sí? Si es viable tecnológicamente hablando, vamos a una fase de exploración. Si no es viable, tenemos que empezar a retroceder, ¿sí? Y empezar a definir, ¿cierto?, a reformular ciertas variables que hemos de pronto pasado por alto en los pasos anteriores. ¿Listo? Si viablemente es técnico en cuanto a tecnología, pasamos a una fase de exploración. ¿Listo? En la fase de exploración, pues básicamente nosotros vamos a evaluar, y aquí entramos en constante evaluación, ¿sí?, nuestra parte técnica, nuestra fase, digamos, nuestras variables técnicas que entrarían a ser parte de nuestra idea de negocio, ¿listo? Y estamos en constante monitoreo. Si en algún punto encontramos que no es viable, ¿sí?, que tanto técnicamente, conceptualmente, no son viables la idea de negocio, entonces tendremos que retroceder en ese planteamiento. ¿Listo? Y finalmente viene el monitoreo. Aquí hacemos también otro, digamos, proceso de evaluación. En ese proceso de evaluación, pues determinamos técnicamente si es viable de acuerdo a las fases que hemos ido abordando, y ya pues finalmente entramos como en una evaluación ex post, que es una evaluación final después de toda esta primera fase conceptual y validez técnica, para pues en últimas de definir si la idea de negocio puede ser lanzada al mercado o no puede ser lanzada al mercado. ¿Listo? Esto, grosso modo, muchachos, el procedimiento para evaluar el prototipo, ¿sí? Pero cabe resaltar y centrarnos como en este proceso de evaluación. Es una constante evaluación en el desarrollo de innovación, ¿sí? Entonces, estamos constantemente preguntándonos si es viable, no es viable, y como a medida que nosotros vamos avanzando en el desarrollo de este prototipo, pues vamos identificando variables que se van a ir ajustando a nuestra idea de negocio. ¿Listo? Entonces lo vamos a ir mejorando cada vez más. ¿Listo? Ese es el propósito que tiene, pues básicamente, estos prototipos. ¿Listo? Bueno. Listo. Profe, Bien. perdón. Sí, cuéntame. Profe, de pronto usted nos podría hacer el favor de regalarnos como un ejemplo, porque en realidad yo ya me perdí. ¿En dónde te Porque, perdiste acá? por En el ejemplo, procedimiento. sí, hay, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto Sí. de un corrector de juntas, por ejemplo. Juntas es las baldosas que tenemos en los baños, y esa línea blanca se acaba, por ejemplo. Sí. Entonces, crear un producto que nos vuelva a organizar eso de una forma más fácil, que no tengamos que contratar un albañil o algo, sino que nosotros mismos lo podamos hacer. Entonces, teníamos, por ejemplo, pensado en hacer el diseño de ese producto
pero en un programa, por ejemplo, Corel, mostrar cómo va a ser el producto en sí. Eso es lo del prototipo. Ese es el prototipo, correcto. ¿Cuál es tu nombre? Regálame tu nombre para no Andrea, tener... Andrea. Sí, claro, ese es el prototipo. No te preocupes que ahorita lo vamos a detallar. Lo que pasa es que, miren, en su mayoría en los trabajos que he revisado, ¿sí? Se han presentado productos o servicios, ¿sí? Para un producto tú vas a elaborar el producto, ya sea a través de un software o una herramienta digital o lo hagas físicamente. Es válido hacerlo físicamente, ¿sí? Pues obviamente si es posible. Y para el servicio, pues se va a presentar lo que conocemos como un portafolio de servicios. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el prototipo que ustedes van a presentar. Este procedimiento que yo les estoy mencionando es un procedimiento que se aplica para poder nosotros, digamos que en el proceso de desarrollo de este prototipo, ir como haciendo una checklist. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Haciendo esa evaluación frente al prototipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar, ¿sí? Si conceptualmente podemos llevar a cabo esa idea de negocio, ¿sí? O sea, el prototipo te va a mostrar a ti, ¿sí? Digamos, esa respuesta o ese análisis a esa situación, digamos, en cuanto a las variables tanto internas como externas, ¿listo? Esto es más como todo, a ver, el desarrollo como tal es presentar el prototipo, ¿listo? Y esta es como la fase de autoevaluación por el que pasa ese prototipo. Desde que tú tienes la idea de negocio, desde que tú inicias con tu prototipo, lo desarrollas, ya llámese un portafolio de servicios o un producto en escala menor, ¿listo? Desde que lo inicias hasta que lo finalizas. Cuando ya lo finalices, vas a tener la seguridad de que no va a ser el mismo que propusiste inicialmente, porque tiene que pasar por todos estos pasos de evaluación para lograr llegar al punto final de determinar, pues obviamente que ya el prototipo tiene de alguna forma los ajustes por los que ha pasado, ¿sí? En ese periodo de prueba, ¿listo? Para ya finalmente lanzarlo al mercado, ¿listo? Entonces les decía que esta fase no la podemos omitir justamente porque tiene que pasar por este proceso de evaluación constante, ¿listo? Entonces mira, para retomar nuevamente este procedimiento, tenemos un análisis inicial, ¿sí? Digamos que este análisis inicial conceptualmente, teóricamente, vamos a analizar todos los factores, todas las variables, perdón, tanto externas como internas, ¿listo? Y en cuanto a esas variables, nosotros vamos a identificar, bueno, la idea de negocio, ¿sí? Es válida, ¿sí? O sea, antes de desarrollar el prototipo tenemos que definir si es viable esa idea de negocio, si los factores externos o internos, ¿sí? Se adecúan a nuestra idea de negocio y si estamos, pues, digamos, en el camino correcto, ¿listo? Frente a las variables que se puedan presentar, hablándolo a nivel organizacional, ¿listo? Y ya una vez efectuado, pues, esta validez conceptual, pasamos a la validez técnica. Y en la validez técnica ya tú desarrollas el prototipo, ¿sí? De acuerdo a la viabilidad conceptual de tu idea de negocio. Y en la validez técnica, pues empiezas tú ¿cómo se dice? A, lanzas el prototipo, ¿sí? Lanzas tu idea de negocio y empiezas en esa fase de evaluación, ¿sí? Evaluación técnica. Entonces empiezas, implementas, pones en marcha el prototipo, evalúas técnicamente, ¿sí? Haces una exploración de todas las características de tu prototipo que va avanzando. Él no se queda en una fase, él va avanzando. ¿Y por qué va avanzando? Porque tú vas mirando el comportamiento que tiene en ese periodo de prueba y vas a ir ajustando digamos, las mejoras a ese prototipo, ¿listo? Entonces, finalmente ya no vas a finalizar con el mismo prototipo con el que iniciaste, sino que ya vas a incluir mejoras y ajustes a esa idea de negocio que la estás reflejando a través del prototipo, ¿listo? Entonces, es básicamente eso. No sé si te quedó un poco más claro, Andrea. Sí, señora, muchas gracias. Perfecto, listo. Con gusto. Bueno, entonces es importante además de tener claridad, ¿cierto? De esa fase como de evaluación por la que tenemos que atravesar, es importante conocer, muchachos, nuestro prototipo, ¿sí? Conocer nuestro prototipo, o sea, nosotros conocemos la idea de negocio a través del prototipo, ¿listo? Entonces, importante la caracterización del prototipo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entramos como en una fase de conocimiento y comprensión de ese prototipo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo de la caracterización de prototipo? Conocer, como su nombre lo indica, las características que estarán incluidas en ese prototipo.
Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos entender el prototipo innovador, ¿sí? Si lo queremos saber, bueno, en qué se está utilizando, cuál es su modo de funcionamiento. Entonces vamos a resolver una serie de preguntas. Aquí hay unas preguntas que son sugeridas, ¿sí? A la hora de caracterizar nuestro prototipo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del prototipo? ¿Qué hace el prototipo? ¿Sí? ¿Qué problema va a resolver? ¿Cuáles son los beneficios del prototipo? Y empezamos a hacer o a listar una serie de características enfocadas a ese prototipo que nos está representando, nos está reflejando la idea de negocio que hemos planteado. ¿Listo? Entonces, esto es como un dato adicional, es muy importante, ¿sí? Conocer las características del prototipo. Si queremos, por ejemplo, describir las aplicaciones que tiene el prototipo, o sea, para qué puede ser utilizado, en qué mercado va a ser aplicado, ¿sí? Qué nuevas formas de aplicación pueden ser identificadas, ¿sí? Entonces vamos a resolver preguntas como cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología que maneja el prototipo. Estas aplicaciones ya están testeadas, ya han entrado en un periodo de prueba en el mercado, ¿sí? O sea que ya existen algunos prototipos con estas mismas características en el mercado, ¿sí? Entonces empezamos a indagar más acerca del prototipo que ya tenemos en mente y que pensamos poner en marcha para ir generando esa evaluación en cuanto a nuestra idea de negocio. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos en cuenta estas preguntas, muchachos, porque así mismo pues vamos contextualizándonos un poco frente a ese prototipo y asimismo ir conociendo el entorno en el cual nos vamos a mover y asimismo pues tener como esa capacidad en caso tal de que se presenten situaciones y poderlas manejar, ¿listo? Entonces, y poderlas obviamente ir adecuando a nuestra idea de negocio. Entonces es importante conocer en esta fase, comprender el prototipo a través de esta serie de preguntas que son importantes realizarnos en ese momento. ¿Listo? Por ejemplo, si queremos describir los beneficios que ofrece el prototipo, entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Sí? ¿Cuáles son las diferenciales? ¿Cuáles son los, digamos, las características diferenciadoras que van a entrar pues, en el mercado? ¿Sí? El cliente está percibiendo esos beneficios de manera real. ¿Listo? Entonces, identificamos entonces esa serie de ventajas, como les decía previamente en otra diapositiva, ¿sí? Identificar esas ventajas que podemos nosotros tener a través del prototipo, ¿sí? Entonces, importante conocer esas características que también de alguna forma van a estar contenidas en la idea de negocio, ¿listo? Y bueno, finalmente identificar las actividades que deben realizarse, ¿sí? Entonces, frente a ese prototipo que ya está en marcha, que estamos evaluando, ir conociendo cuáles serían esas actividades, cuáles serían esos procesos, cuáles serían los recursos que yo voy a necesitar para desarrollar esa idea de negocio. Entonces, es ir definiendo esas características a medida que el prototipo avanza en su evaluación, ¿listo? En su periodo de prueba. Bien, entonces, de esta forma hacemos esta caracterización de prototipos, muchachos. ¿Listo? Entonces, esas son preguntas orientadoras que nos van a servir en el desarrollo de esta caracterización. Bueno, por acá tenemos entonces finalmente lo que es la propuesta de valor. ¿Listo? Resulta que nosotros, bueno, claramente Michael Porter nos define la propuesta de valor como una estrategia competitiva. Y esa estrategia competitiva nosotros la tenemos que realizar digamos, en un sentido en que podamos brindar una característica diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el mercado tenemos, si pensamos en el producto que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Y ustedes dicen, uy, es que ya en el mercado existe ese tipo de productos, o por lo menos ya se está dando como una prueba, ¿sí? Frente a una problemática, una necesidad que hemos identificado. Entonces vamos a encontrar productos similares en el mercado y pues la propuesta de valor justamente lo que nos va a permitir es llegar a ese mercado con un factor diferenciador. ¿Listo? Entonces, poniéndoles un ejemplo, en mi caso personal, yo tenía una marca familiar de ropa, ¿sí? Y resulta que nosotros en el equipo de trabajo que tenemos, ¿sí? Pensábamos, o sea, nosotros si lanzamos nuestra marca de ropa al mercado, va a ser una más del montón, ¿sí? Entonces, ¿qué pretendemos? Nos establecíamos como pregunta, nos formulábamos la pregunta, bueno, ¿qué podemos ofrecer a ese mercado de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la realidad actual? ¿Qué podemos ofrecer
a ese mercado para que finalmente tome la decisión de que se vaya por mi marca, ¿sí? Entonces, es un planteamiento bastante interesante porque lo que queremos es innovar, ¿sí? Básicamente, ese es nuestro desarrollo de innovación y la innovación pues se da a través de esta propuesta de valor, ¿listo? Entonces, es lo que se pretende, muchachos. Entonces, el prototipo también tiene que considerar esta variable a la hora de hacer su evaluación, ¿sí? La propuesta de valor. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica definir una buena propuesta de valor? Primero, identificar el problema, ¿listo? Pero resulta que nosotros partimos de una problemática, partimos de una necesidad identificada claramente, ¿listo? Entonces, resulta que esa identificación del problema, o sea, básicamente, si nosotros hacemos un buen planteamiento del problema, que insistentemente lo dije en los foros de trabajo, ¿sí? Miren, no generalicemos la problemática, ¿sí? Los profesores les sugerimos en cuanto a la problemática que lo delimitaran, que fuera muy preciso, que no fuera generalizado, que indicara factibilidad, es decir, que el problema realmente existe y que le podemos dar una solución. Y lo más importante, que sea medible, ¿sí? Es decir, que nosotros logremos, alcancemos a comprender la magnitud que tiene esa problemática. Entonces, con esta información que es referente, ¿sí? A través de cifras, a través de datos, estadísticas, encontremos la magnitud de esa situación y con esta información que es referente, nosotros podemos proyectar una buena propuesta de valor, ¿listo? Porque vamos a ir al grano, como dice el dicho, ¿sí? Entonces, partimos de una buena identificación del problema. Si está muy generalizada, en el momento en que vayamos a agregarle esta variable tan importante, pues se nos van a presentar posiblemente inconvenientes o está demasiado general, entonces no vamos a ser muy precisos en ese sentido. ¿Listo? Entonces, por eso mi insistencia, muchachos, en cuanto a la problemática, hice muchas observaciones en ese sentido, porque es importante partir desde una buena definición y planteamiento del problema. ¿Listo? Bueno, además de esto, también tendremos que tener en cuenta, ¿sí? Nuestros competidores. Entonces resulta que, bueno, ya tenemos identificada nuestra problemática, nuestra necesidad identificada claramente. Ahora sí vamos a analizar a nuestros competidores. ¿Listo? Estamos, como les decía ahorita, en un mercado altamente competitivo, contextualizándonos en cada uno pues, de los casos, ¿sí? Ya llámese producto o servicio, ya depende de lo que ustedes hayan definido, ¿sí? Vamos a tener que analizar el contexto actual, ¿sí? En cuanto a los competidores, tenemos competidores directos, indirectos, sustitutos, ¿sí? Si los hay, entonces estos competidores están ofreciendo soluciones a ese problema que hemos identificado y si es así, ponernos en contexto, ¿sí? Saber qué está pasando en este momento en nuestro mundo real, ¿sí? En ese mercado para poder de esa forma adecuar nuestra propuesta de valor y dependiendo de esa realidad, pues vamos a adecuar y vamos a definir una buena propuesta de valor, ¿listo? Que sea diferente a lo que ofrece el mercado actualmente, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta esa parte. Y finalmente, muchachos, bueno, finalmente no, nos falta otro más. Analizar quiénes son nuestros clientes potenciales, ¿sí? No podemos dejar a un lado, ¿sí? Ese perfil del cliente, del consumidor. Entonces, entramos en este análisis de saber quién es el cliente, qué quiere el cliente, comprender sus necesidades, comprender sus expectativas, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues también perfilar nuestros ajustes, nuestras mejoras a esa idea de negocio. ¿Listo? Entonces, miren que todos estos factores van contribuyendo de manera significativa a nuestra idea de negocio a través del prototipo. ¿Listo? Y bueno, finalmente, conociendo a nuestros clientes, ahora sí, vamos a generar atributos de valor. ¿Listo? ¿Generamos una buena propuesta de valor? Sí, generamos unos buenos o unas buenas características de valor. ¿Listo? Esto nos los va a ir definiendo, digamos, ese proceso por el cual nosotros vamos avanzando en ese proceso de evaluación. Entonces, a medida que nosotros avancemos, pues vamos reconociendo cuáles son esas características que van a entrar a ser diferentes en el mercado. Y empezamos entonces a estructurarlas y a llevarlas pues a nuestra idea de negocio, que es lo que pretendemos. ¿Listo? Entonces, importante, las características no solamente deben de suplir una necesidad. Busquemos siempre que esas características, además de suplir la necesidad, también supere las expectativas del mercado, ¿sí? Y con eso estamos asegurando que estamos yendo un paso más, un paso adelante,
¿sí?, de nuestra competencia, ¿sí? Entonces, es muy importante entonces empezar a hacer esta definición de esas características que también agreguen valor. Y esto, pues muchachos, pues, se va a ver reflejado obviamente en la idea de negocio que estamos desarrollando y que va a garantizar de alguna forma el éxito en el mercado. ¿Listo? Entonces, definir una buena propuesta de valor también hace parte de esta evaluación del prototipo. ¿Listo? Y bueno, muchachos, para concluir, finalmente, la propuesta del valor, nos debe reflejar tres aspectos importantes, ¿sí? Implícitamente nos tiene que reflejar la forma como el producto o el servicio que estoy ofreciendo realmente soluciona la problemática o la necesidad que hemos identificado. Segundo, también debe reflejar los beneficios que el cliente va a encontrar de mi producto y de mi servicio. O sea, la propuesta de valor te tiene que brindar esa facilidad, que el cliente realmente podamos garantizar que el cliente sí, pueda obtener esos beneficios y esas ventajas y esas fortalezas que le estamos brindando a través del producto o el servicio. Y finalmente también implícitamente tiene que reflejar las razones por las que el cliente escoja mi producto o mi servicio y no el de la competencia. ¿Listo? Entonces, esa es una buena propuesta de valor, muchachos. ¿Sí? Planteando desde estos tres aspectos, realmente vamos a entrar en un mercado competitivo de una forma muy estable, muy estructurada y garantizar parte del éxito de nuestra idea de negocio. ¿Listo? Bueno, y ya, finalmente, muchachos, como para... Ay, esperen que esto se me está como avanzando tanto. Listo. Para concluir, ¿sí? Les estaba diciendo, con respecto a la pregunta que hacía Andrea, ustedes van a realizar, a construir un prototipo, ya sea un producto físico tangible, perdón, o un portafolio de servicios, si estamos hablando de un servicio. ¿Listo? Entonces yo quería como traerles aquí algunas herramientas que son pues de alguna forma, pues son algunas de las muchas que ustedes van a emplear, ¿sí? De uso libre. Ustedes de todas formas van a utilizar la herramienta que ustedes consideren adecuada. Aquí no hay ninguna limitación. Ustedes pues van a ser autónomos y libres de escoger la herramienta que van a utilizar para construir su prototipo. ¿Listo? Entonces llámese un prototipo o un portafolio de servicios. Les cuento que revisando los trabajos, las innovaciones, encontré muchas con aplicaciones. Me llamó mucho la atención porque pues son ideas, la verdad, bastante buenas, innovadoras, ¿sí? También lo que son los servicios y los productos que también logré evidenciar, ¿sí? Entonces, en cuanto al desarrollo de aplicaciones, hay una herramienta que se llama Marvel. Entonces, para las personas, los grupitos que tienen pensado, ¿sí?, lanzar una aplicación, esta es una de las que yo recomiendo para desarrollar una aplicación así como en periodo de prueba, ¿sí? Entonces la pueden utilizar, ¿listo? Para el desarrollo de portafolio de servicios, en caso tal de que ustedes hayan escogido como una idea de negocio enfocada hacia el servicio, pues aquí ya podemos emplear lo que es Canva, Genial, las que hemos utilizado o las que ustedes consideren pertinentes para elaborar su portafolio de servicio. ¿Listo? Y bueno, para el desarrollo de prototipos también hay varias que hacen como el bosquejo del producto que pretendemos lanzar. Quise traer como referencia una que es InVision App, puede ser también útil para este tipo de desarrollo, ¿listo? De innovación. ¿Listo? Y las demás que ustedes consideren, muchachos, que se puedan ajustar a sus posibilidades, que sepan manejar, ¿sí? Entonces es realmente ya decisión, criterio de ustedes, que puedan utilizar cualquier herramienta que nos lleve al prototipo. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era como la introducción que yo quería hacer un poco acerca del prototipo. ¿Listo? Del prototipo, de lo que es un prototipo y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar ese prototipo en la fase de evaluación. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, muchachos. Bueno, Profesora, buenos días, con Cristian Rincón. Hola, Cristian, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Bien, sí, señor, y su merced. Bien, gracias a Dios. Bien. Profe, yo estoy como un poquito confundido con la introducción que su merced nos hizo con respecto a los prototipos, pues porque lo que su merced nos está explicando, algo ya tiene que ver con la idea de negocio que se planteó en la fase anterior. Entonces, como tal, en esta fase,
que es lo único que hay que realizar, o sea, el prototipo, porque, o sea, tengo entendido, o lo que nosotros estábamos realizando en la fase anterior, estábamos identificando la problemática Sí. y con ellos, con la herramienta creativa se podía identificar los potenciales consumidores o el objetivo, o sí, el nicho de nuestra idea de negocio. Claro que sí. Entonces, Em, ¿tu nombre me lo recuerdas? Cristian Rincón. Cristian, Cristian. Sí, claro, Cristian. No, ya entro en la siguiente fase, que es la explicación de las actividades que ustedes van a desarrollar. No te preocupes. Lo que pasa es que yo retomo información y todo lo que les hablé acerca de los prototipos, gran parte ustedes ya lo definieron, obviamente, sí, ya definieron el problema, ya definieron también, digamos, la innovación y ya lo último que concluimos es en el prototipo como tal, ¿sí? Entonces, esto realmente es lo que ustedes van a realizar en esta tercera fase, su prototipo, ¿listo? Básicamente es eso. Entonces, ya entro como en esta explicación en cuanto a la guía de actividades, muchachos, ¿listo? Entonces, voy a explicar qué es lo que tienen que desarrollar en esta fase brevemente, ¿listo? Entonces, bueno, lo ideal es que la hayan leído, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, pues ahorita al finalizar la resolvemos o las vamos llevando, por favor, al chat para que resolvamos las inquietudes. El profe Fernando nos está acompañando resolviendo las inquietudes que tengan, ¿listo? Bueno, listo, muchachos. Entonces, miren, en cuanto a la guía de actividades, yo me voy a pasar aquí un momentico a la plantilla. Sí, para explicarles entonces cómo la vamos a desarrollar. Sí, es muy sencillo. Entonces, lo primero que hay que hacer, y cabe aquí recordar, muchachos, que es la autoevaluación grupal. ¿Listo? Entonces, no pueden dejar pasar esta actividad, tienen que desarrollarlo. A conciencia desarrollen esta autoevaluación. Si ustedes logran evidenciar que cumplieron con todas una de las actividades que están ahí pues establecidas, es porque pues hicieron todo y seguramente les va a ir muy bien en su valoración. ¿Listo? Entonces, invitarlos a que no dejemos de realizar esta actividad. ¿Listo? Bueno, viene la introducción. Ya sabemos, establecemos una buena introducción de calidad, muchachos. Ya estamos en octavo semestre, entonces es importante que definamos una buena introducción bajo los lineamientos que se deben de tener en cuenta para construir una introducción. ¿Listo? Bueno, el paso número 1, muy sencillo. Aquí vamos a explorar los contenidos de la unidad 2 y vamos a reflejar la evidencia. ¿Sí? Yo creo que en esto pues no tenemos ningún inconveniente. ¿Sí? Por cada estudiante, por cada participante, vamos a alojar ahí las evidencias. Segundo paso, vamos a desarrollar el cronograma de actividades. Aquí quiero hacer también una breve aclaración, ¿sí? En el anexo 3 que ustedes encuentran o que ya deben de tener, ¿sí? Van a encontrar varias pestañas, muchachos, ¿sí? Que corresponden a cada fase. Me hacían la pregunta que si era el mismo cronograma que habían elaborado en la fase anterior y no, no es el mismo. Para cada uno hay un cronograma diferente porque cambian las actividades que se desarrollan en cada fase. Entonces, tienen que volverlo a elaborar y es el que corresponde al cronograma fase 3. ¿Listo? Tienen la misma estructura, pero en cuanto al contenido es diferente. ¿Listo? Entonces, en cuanto a eso, me gustaría preguntarles si tuvieron alguna dificultad en cuanto a este desarrollo, aunque yo vi la mayoría de los trabajos que lo hicieron perfectamente, pero sin embargo quisiera como preguntarles si tuvieron alguna dificultad en la comprensión y el desarrollo de este cronograma. Bueno, quería explicarles acá, muchachos, en estos aportes individuales, ¿sí? Hay unos que definitivamente cada integrante lo tiene que hacer. Por ejemplo, explorar los contenidos del curso, seleccionar los roles, ¿sí? Por ejemplo, aportar una conclusión y una referencia son netamente individuales. Hay otros que, por ejemplo, elaborar la ficha técnica del producto, consultar las diferencias, compartir la idea de negocio e innovación en el foro. Eso también lo pueden asignar a un solo integrante del grupo, ¿sí? Una sola persona que se encargue de estas actividades que son muy específicas. ¿Listo? Y dentro de los aportes colaborativos, pues ya ustedes determinarán de qué manera lo van a hacer. Realmente, pues en esta parte de actividades, sí, pues ya todo el grupo participa. ¿Listo? Bueno, ese es el paso número 2. El paso número 3, sencillamente ustedes lo que van a hacer es tomar este cuadrito, ¿sí? Esta tablita que realizaron en la fase anterior, donde se resumía el problema, se resumía la idea de negocio y se resumía la innovación que ustedes lograron identificar
de esa idea de negocio, ¿sí? Entonces, este es el cuadro, muchachos, que ustedes van a compartir en el foro, ¿listo? Entonces, de manera en imagen, ¿sí? La idea es que no lo compartan en Word, sino que pues lo compartan ya con, obviamente, con la información que ustedes tienen, ¿sí? En el foro de trabajo a través de una imagen, ¿listo? Ese es el paso número 3. Pasamos al paso número 4, ¿listo? Y aquí ya vamos a construir el prototipo, ¿listo? Lo que les mencionaba, si es un servicio, van a presentar un portafolio de servicio. Si es un producto, ¿sí? Físico como tal, van a presentar un prototipo, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de presentarlo? Lo pueden presentar en físico, ¿sí? Lo pueden elaborar manualmente o lo pueden desarrollar a través de una herramienta o un software de uso libre, ¿listo? Entonces aquí pues ya ustedes toman la decisión, ¿sí? ¿Qué pasa? Si es un prototipo, si es un producto, es un prototipo. Si es un servicio, es un portafolio de servicios. ¿Listo? Esa es como la diferencia que ustedes van a encontrar en cuanto a la idea de negocio que ustedes ya han planteado. ¿Listo? Entonces, esto es lo que van a desarrollar, muchachos. ¿Qué se pide aquí? Que, bueno, si se elabora el producto de forma física, o sea, el prototipo de forma física, ¿sí? Entonces, no a través de una herramienta digital. Esas evidencias las vamos a contener acá abajo. Las vamos a traer aquí donde dice captura de pantalla de las evidencias de construcción o elaboración del prototipo del producto o servicio. ¿Listo? Entonces, unas fotografías que tendrán que publicar en el foro. ¿Listo? Y acá traemos las evidencias de construcción. ¿Listo? De ese prototipo que se ha elaborado, digámoslo, de forma manual. ¿Listo? En caso tal de que utilicen una herramienta o un software de uso libre, ¿sí? Tanto para el prototipo del producto o del servicio, portafolio de servicio, entonces van a compartir únicamente el enlace que les genere esa herramienta. ¿Listo? No vamos a recibir ni un archivo en PowerPoint ni en PDF. Entonces, en ese caso en que utilicen una herramienta, lo vamos a trasladar acá. La vamos a alojar aquí donde dice el link funcional y verificable de la herramienta digital utilizada. ¿Listo? En ese caso, únicamente compartiríamos únicamente el enlace. ¿Listo? Si es un prototipo en físico, pues no tendrán que colocar ningún enlace porque lo estamos haciendo en físico. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al prototipo, muchachos. En este mismo punto, lo que nosotros vamos a desarrollar también es una ficha técnica del producto o del servicio. ¿Listo? Entonces, por cada producto, por cada servicio, ustedes van a elaborar una ficha técnica. ¿Listo? Entonces aquí pues pueden apoyarse en los cursos anteriores en los que posiblemente se les explicó cómo desarrollar esa ficha técnica o consultar bibliografías de forma libre para poder desarrollar esa ficha técnica. ¿Listo? Bueno, recuerden que si tenemos un producto del sector de alimentos, ¿sí? Puede darse el caso, ¿sí? Entonces aquí en la ficha del producto debe contener por lo menos información nutricional, fecha de elaboración, fecha de expiración, de vencimiento, ¿sí? Y simular un registro in vivo, ¿sí? Entre otros variables que hay que considerar para este tipo de productos. ¿Listo? Entonces, importante resaltar esa parte. Listo, muchachos. Y aquí pues se les sugiere un artículo, una bibliografía que pueden encontrarla en la segunda unidad para que apoyen todo este trabajo que se está desarrollando. Sin embargo, nosotros vamos a estar muy pendientes en caso tal de que se requiera pues información adicional para que ustedes elaboren ese prototipo y su ficha técnica. ¿Listo? Bueno, entonces aquí van a marcar con una X si es un prototipo o si es un portafolio de servicio. ¿Listo? Continuamos acá, aquí vamos a alojar la ficha técnica, ya sea del producto o del servicio, ¿listo? Y dentro de este mismo punto vamos a hacer una consulta, ¿sí? Entonces vamos a consultar las diferencias y las similitudes entre el Lean Canvas y el Canvas, ¿listo? Los lienzos Lean Canvas y Canvas son dos conceptos totalmente diferentes, ¿listo? Entonces, como actividad, muchachos, ustedes van a indagar e investigar cuál es la diferencia entre un Canvas y un Lean Canvas, ¿listo? El Business Canvas y el Lean Canvas hacen parte del modelo Canvas, ¿listo? Entonces, son dos enfoques muy diferentes, ¿listo? Entonces, esto para consulta. Y bueno, lo ideal es que se utilice esta matriz, ¿listo? Para que manejemos ese mismo formato. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Profe, sí, yo tengo una, qué pena. Tranquilo.
vuelvo otra vez al prototipo. Nosotros ya habíamos como diseñado el prototipo, pero hicimos como la imagen en Corel. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? Creamos un link compartido para que lo puedan ver, o podemos colocar ahí la imagen. Bueno, no, si estás trabajando a través de una herramienta digital, el enlace. ¿Listo? El enlace. O sea, te Listo. tiene que generar un enlace. ¿Listo? Y ese es el enlace que vas a colocar acá. ¿Listo? Si es una herramienta digital. Si ya lo hacen físicos, o sea, manualmente, ya pues tendrán que ustedes evidenciarlo, fotografías donde aparezcan ustedes con el prototipo, ¿sí? Que se evidencie que se realizó ese prototipo de forma manual, ¿listo? Y la evidencia del link es verificar realmente que se trabajó a través de esa herramienta, ¿listo? Pero, profe, por ejemplo, Corel, pues yo tengo el programa en el computador, entonces no nos da como la dirección, me tocaría como colocar el link o sea, compartirlo en imagen para que ustedes lo puedan ver. Bueno, sí, puede ser posible porque no lo hiciste en línea, sino que Ajá, ya tienes instalado el programa. sí, señora. Sí, que se evidencie pues que realmente se trabajó en el programa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Listo. Perdón, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Bueno, paso número Buenos días, tutora, qué pena contigo, es que estaba levantando la mano. Ay, qué pena, es que no Eh, alcanzo a ver acá. no, no te preocupes, lindo día. Yo también tengo como una duda, digamos, en nuestro caso, en nuestro grupo, lo que nosotros vamos a hacer es más que todo como un diseño de sistema hidropónico. O sea, más que todo como mostrar como una especie de huertas caseras, o algo así por el estilo. En Ujú. este caso, nosotros, ¿cómo podríamos mostrar eso? O sea, digamos, lo mostraremos como una infografía, porque digamos que nosotros como no estaríamos usando, digamos que como aplicaciones ni nada de ese tipo de cosas, nosotros entonces, ¿cómo podríamos mostrarlo? No, mira, lo que pueden hacer es, si van a utilizar un enlace, un software, es hacer el prototipo de esa huerta casera. ¿Sí me hago entender? O sea, si lo vas a hacer a través de un enlace, no quiere decir que el enlace, o digamos, perdón, enlace no, la herramienta digital tenga que ver con una aplicación digital, ¿sí? O un sistema, un software como tal. No, no, ustedes van a utilizar una herramienta digital para representar ese prototipo. Entonces lo pueden construir. Hay, como les decía, herramientas o software que nos permiten hacer un prototipo de un producto físico, ¿sí? Y yo puedo modelar, por ejemplo, un lapicero, puedo modelar, por ejemplo, un vaso. Entonces, en este caso, tú puedes modelar la huerta casera, ¿sí? Es básicamente eso. O sea, es hacer como más o menos así como una maqueta, pero digital. Ajá, Ok. exactamente. O la pueden hacer de forma manual, ¿sí? Y podríamos, Físicamente. digamos, eso también te iba a decir, profe, digamos, podríamos, por ejemplo, de ejemplo así loco, como hacerlo en casa y tomar un video y hacerlo así como más o menos como un diseño Powtoon, por decirlo así, o sea, como mostrar un videíto de cómo más o menos se haría. No, no. No, porque es que lo que queremos nosotros mostrar a través del prototipo es ese modelo, ¿sí me entiendes? Ese modelo referencia, ¿sí? Como tú lo dijiste, una maqueta, ¿sí? Entonces, una pequeña maqueta que nos muestre cómo va a quedar esa idea de negocio, ¿sí me hago entender? Entonces, no, lo ideal es que tú lo modeles, ya sea a través de un producto físico, que tú lo hagas así, ustedes lo hagan manualmente, o a través de un software o una herramienta digital que te ayude a hacer la construcción de ese prototipo, de ese modelo que vas a presentar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, muchachos, vamos a continuar, ¿listo? Las demás preguntas, así como muy específicas, las vamos a realizar, ¿sí? Posteriormente, ya sea por Skype, ¿sí? Lo pueden ir escribiendo para que el profe Fernando me vaya colaborando con la solución de esas, digamos, de respuestas muy puntuales, ¿listo? Bueno, el paso número 5, vamos a consolidar la idea de negocio, ¿sí? Y aquí vamos a realizar el link canvas, es decir, una vez ya hayamos identificado la diferencia que hay entre un link canvas y un canvas y las similitudes, ahora sí vamos a construir el link canvas, ¿listo? Proponemos esta matriz, ¿sí? Lo ideal es que ustedes la ajusten, la personalicen, la lleven obviamente a su contexto,
y tengan, pues, digamos aquí, pues, no sé, de manera muy creativa puedan ajustar esta matriz, ¿listo? Con respecto al Lean Canvas. Entonces vamos a desarrollar este modelo Lean Canvas de acuerdo a la consulta que ustedes hayan realizado, ¿listo? Bien, el paso número 6, vamos entonces, una vez realizado la consulta y una vez realizado el Lean Canvas, ahora vamos a realizar el Canvas, el Business Canvas, ¿listo? Para esto, yo les voy a compartir un breve video por Skype para que ustedes vean generalmente, o sea, de forma muy general, qué es el modelo Canvas, ¿sí? Y el modelo Canvas contiene lo que es el Lean Canvas, el Business Canvas, ¿sí? Y que son factores o enfoques muy diferentes y eso es lo que ustedes van a consultar. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, les vamos a compartir un video, ¿listo? Para que lo vean en sus tiempos libres. Bueno, entonces, vamos a construir en este paso número 6 el Canvas. En el 5 construimos el Lean Canvas y en el 6 vamos a construir el Canvas, ¿listo? Y una vez construidos los dos lienzos, ¿sí? Vamos entonces a hacer el paso número 7. Y en el paso número 7 nosotros vamos a comparar esos dos modelos que hemos construido y vamos a determinar qué cambió de un modelo a otro modelo. Lo vamos a alojar en esta parte donde dice qué cambió y vamos a hacer un argumento frente a ese cambio que logramos evidenciar. ¿Listo? Y finalmente, entre los dos modelos también vamos a identificar qué se conservó, qué se mantuvo, qué permaneció igual entre ambos lienzos, entre ambos modelos. ¿Listo? Y vamos a justificar esos cambios y esas permanencias que se encontraron entre un modelo y el otro. ¿Listo? Enfocado siempre en nuestra idea de negocio. ¿Listo? Bueno, ese es el paso número 7, muy sencillo, muchachos, y finalizamos con el paso número 8. En el paso número 8 hacemos la sugerencia, bueno, realmente sugerencia no, realmente tienen ustedes, cada estudiante, que aportar una conclusión, una referencia. ¿Listo? Aquí lo hicimos un poquito mejor para que cada uno realmente aporte una conclusión y una referencia al trabajo, referencia adicional al trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, está el espacio para cada uno de ustedes para que alojen aquí, ¿sí? Estos aportes que también son muy importantes en este desarrollo de este trabajo. ¿Listo? Y bueno, muchachos, recordarles, finalmente, ¿sí? El documento, por favor, se entrega en PDF. ¿Listo? Aún he recibido productos o documentos en Word. La idea es que lo llevemos, por favor, a PDF. Solamente una persona es la encargada de entregarlo, ¿sí? Una sola persona, según su rol que ha definido, ¿sí? Va a entregar el documento. ¿Listo? Las recomendaciones en cuanto pues, al trabajo, letra Arial 12, interlineado sencillo y, importante, definir las personas, los integrantes que realmente trabajaron en la actividad. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Perfecto, muchachos. Esto era todo frente entonces a la explicación, ¿sí? De esta fase número 3. ¿Listo? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, muchachos. Bueno, listo. Para las personas entonces que no pudieron ingresar, vamos a dejar entonces este apoyo. Les vamos a enviar la grabación, ¿sí? A través del Drive o también el enlace en YouTube para que se les facilite la visualización de esta tercera web conferencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿ninguna otra pregunta? ¿Quedó claro hasta el momento? Igualmente vamos a estar muy pendientes en el transcurso por si se presentan dudas e inquietudes. ¿Listo? Ya conocen mi Skype, Jamie con J-Salas, por si tienen alguna inquietud o duda o apoyarnos en los otros tutores, profesor Fernando y la profesora Catalina. ¿Listo? Estaremos muy pendientes. Bueno, muchas gracias, muchachos. No sé si tengan algo que añadir. ¿No? ¿Nada más que añadir? No, profe, gracias. Bueno, listo. A ustedes, muchachos, por la conexión. Entonces, estamos muy pendientes. Muchas gracias y feliz resto de día. Muchas gracias, profe.